buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Con Memoria. Mi nombre es Pablo Rivas y me encuentro nuevamente con Guillermo González. ¿Cómo está Guillermo? ¿Cómo está allá en Inglaterra? Ay, hola Pablo, bueno, aquí ya saliendo un poco del frío, pero bueno, siempre no trabajando, agradable, posiblemente más tranquilo que, que Chile. Sí, acá el calor todavía se ha mantenido en las mañanas más frías, pero el calor ya igual empieza a desaparecer, pero se ha mantenido para ser marzo, la verdad. Claro. Así que estamos bien, estamos bien. Guillermo, esta semana tenemos personaje bastante interesante y partimos con uno de conocimiento universal. Yo creo que nadie en su vida, o más de alguna vez, se ha cruzado con este personaje, que es Albert Einstein, y recordamos su natalicio, un 14 de marzo. Sí, de hecho, ¿no? Un 14 de marzo de 1879, físico alemán, ganador del premio Nobel, ¿no? Nació en la ciudad de Ulm, ciudad libre que está en el oeste de Alemania. Eh, Gran parte de su vida transcurre en Suiza, ¿no? Va a ser el punto de vanguardia, diremos, ¿no? En muchos aspectos, pero en los estudios científicos, ¿no? Zúrich y todo ese mundo, ¿no? Conectado con Alemania, va a ser un punto de mucho desarrollo intelectual en torno a las ciencias duras, diremos así. Eh, Einstein, ¿no? Bueno, llama la atención y es recordado por cierta manera, ¿no? Lo excéntrico de su figura, este judío alemán que tiene que emigrar, ¿no? Por las persecuciones del nazismo, y va a radicar su vida prácticamente en Estados Unidos, ¿no? En Princeton, ¿no? En el Centro de Estudios Avanzados de Princeton, que va a reunir a una cantidad enorme de emigrados de Europa por razones del nazismo y otras razones también. Prácticamente gran parte de la inteligencia va a estar ahí, ¿no? En Princeton hasta los años 50 o 60, él va a ser parte de esa generación y es reconocido, ¿no? Por su famosa teoría de la relatividad, aunque no ganó el Nobel por ello. Eh, Mm. se le reconoce, ¿no? Su mérito en la física, pero todavía no había alcanzado, podríamos decir, el desarrollo total, ¿no? De su teoría, que estaba dividida en dos partes, pero lo que nosotros podemos ver en Einstein, ¿no? En lo que vemos, ¿no? En su preocupación fundamental, es unir, ¿no? Lo que podemos llamar la mecánica o la física newtoniana clásica, o sea, las leyes de Newton, ¿no? Con los desarrollos que se habían dado a lo largo del siglo XIX en torno al electromagnetismo, ¿no? Y por lo tanto, su interés por establecer criterios para los cuerpos, ¿no? En espacios gravitatorios distintos o que salían de las leyes de Newton tradicionales, ¿no? Y hoy día somos parte, podríamos decir, de esa revolución científica, de ahí la importancia de Albert Einstein. Exactamente, es la importancia y bueno, este personaje que hasta el día de hoy sus teorías se siguen comprobando, se siguen estudiando, un personaje bastante interesante y por eso merece ser recordado. Hablando de personajes interesantes, viajamos harto en el tiempo y nos vamos al año 44 antes de Cristo y recordamos el asesinato de Julio César a la edad de 55 años. Claro, asesinado, ¿no? La imagen A ahí de las la afueras lámina del es Senado. Sí, ¿no? Y hay muchas pinturas, ¿no? Muy interesantes. El magnicidio, diríamos, ¿no? De César es complejo. Él es una figura compleja, no fue emperador de Roma. El emperador va a ser su sucesor, su hijo adoptado, pero de su propia gens, de su propio clan, que es Augusto, Octavio, eh, pero él de alguna manera va a ser una figura de la República, que va a estar prácticamente en todos los espacios de la vida republicana, va a usar todos los cargos, diremos así, y logrará establecerse como dictador, pero ya no en la forma tradicional que la República se iba concibiendo, que era un cargo ejecutivo, eh, prioritario y estacional, como una especie no interregno, pero sí una especie de pausa constitucional, ¿no? Para la misma defensa de la República en tiempos de guerra, de desórdenes civiles, la era de las guerras civiles también durante la República. Pero claramente ya en César el espíritu, ¿no? Dictatorial es otro. La figura del líder militar que es capaz de erigirse carismáticamente, incluso rozando muchas veces el populismo,
¿no? Que es capaz de desplazar a las élites tradicionales, en este caso la clase patricia y senatorial, y además, ¿no?, la clase rica que se había formado en torno a la expansión del imperio, de la república, en la medida que se iba convirtiendo en un imperio expansionista, lo convierten también en una de las primeras figuras dictatoriales importantes, ¿no? Es una figura también con los aires modernos que para nosotros puede tener, por ejemplo, Napoleón Bonaparte, ¿no? En el momento en que cruza su Rubicón, es decir, que establece un destino y toma decisiones políticas que son una verdadera apuesta, ¿no? Estos personajes que ven unido el poder, la guerra y el poder en muchos casos absoluto, ¿no? A su propia figura, ¿no? Ese es el caso de César, por eso es tan fascinante. Además, bueno, fue fascinante por otras cosas, ¿no? Ya sea por su propia familia, ¿no? La dinastía Julio-Claudina va a ser la que va a gobernar el imperio de aquí en adelante, después de las guerras civiles, después de César, pero también fue un gran escritor, ¿no? Su comentario a la Guerra de las Galias, por ejemplo, la visión, ¿no? También literaria, poética, ¿no?, que va a tener respecto a su propia gesta, ¿no? La épica también como un recurso político, ¿no? Por eso también tenemos acá un personaje realmente fascinante, para la historia, ¿no?, para la literatura, para tantos géneros que han tomado a Julio César, ¿no?, como modelo. Sí, es un personaje interesante. Me pillaste con eso de la parte literaria, no la conocía. Y bueno, para nuestro siguiente personaje histórico, nos vamos al área de la literatura y recordamos el fallecimiento de quien fue la primera mujer en ganar el premio Nobel. Selma Lagerlöf, ¿no? Poco conocida para nosotros, ¿no? Pero en realidad, bueno, el mérito no solo es el premio Nobel, sino que también es mostrarnos una literatura, a veces que para nosotros es poco conocida, que es el mundo nórdico, un mundo que para nosotros nos puede sonar Henry Ibsen, por ejemplo, Noruega, o El grito de Edvard Munch, la pintura, ¿no? Esta época es muy fascinante en el mundo nórdico, porque la época de la revolución industrial, pasando al siglo XX, también es una época de mucha pobreza en el norte de Europa. Y por ahí va también el camino muy especial que hoy día han tomado los países nórdicos en torno al estado de bienestar y las decisiones estatales y económicas que toman. Porque bueno, fue una época muy, muy dura para estos países. La pobreza era algo evidente, este es el caso, ¿no?, de Selma Lagerlöf, pero también es una persona que destaca por sus méritos y que continúa una larga tradición nórdica, que es la de narrar. Eh, Narrar en el sentido, podríamos decir, de saga. Esto es una cosa que viene de los vikingos, por eso uso la palabra saga, porque ella también la usó en su obra. La idea de reconstruir historias, ¿no?, a partir de, podríamos decir, de la genealogía familiar, de los méritos familiares, ¿no? De alguna manera, cómo la sangre concatena los hechos a través de las generaciones. Eso es un elemento, ¿no?, muy, muy particular en la cultura nórdica. Es lo fascinante, ¿no?, de su cultura. Los vikingos son mucho más, ¿no?, que la serie, en el sentido de que yo también llamo a leer las sagas. Porque también encontramos, ¿no?, una forma de expresión que a nosotros nos resulta quizás ajena y por lo mismo, ¿no?, también es fascinante. Así que también llamarlos, ¿no?, a explorar ese mundo nórdico. Hoy día hay una editorial en castellano que es Nórdica, que es una editorial que se dedica a traducir, ¿no?, lo que es la literatura de vanguardia y la literatura más antigua del mundo nórdico, así como las sagas clásicas medievales de la era vikinga, ¿no?, lo que podría ser lo más clásico. Mm, espectacular. Hablando, estamos en el norte de Europa. Quedémonos ahí Exacto. porque 17 de marzo, bueno, se celebra San Patricio. Y aquí, bueno, tenemos una historia detrás de esta celebración. O sea, y es una historia fascinante. O sea, cuando yo te hablaba de las sagas vikingas, eh, este es otro mundo, ¿no? Es el mundo celta. eh, pero hay que pensar también lo que fue, ¿no? Hay que pensar también qué es la era de San Patricio. La idea de este monje raptado por piratas en lo que sería la actual Gales, ¿no?, en las Islas Británicas, llevado a las costas de Irlanda, vendido como esclavo e iniciar una vida monástica, una vida de sacrificio y una vida ejemplarizante para el pueblo y convertir al pueblo al cristianismo. Eh,
Se recuerda, ¿no?, a San Patricio por este 17 de marzo del 432, cuando llega a Irlanda, pisa el suelo de la Ibernia, esta isla que los romanos no habían alcanzado, esta isla que de alguna manera estaba en el consciente del mundo antiguo, pero que no se conocía. Y por lo tanto también es una isla que se nos aparece en la cultura occidental por el cristianismo, ¿no? Irlanda es esencialmente una isla cristiana, es la época de un monacato cristiano único, porque es totalmente anglosajón, es totalmente celta. No fue Roma, no fue la influencia de lo que era Occidente en este momento, el Mediterráneo, por lo tanto, que cae en la isla, sino que desde ahí nace la cultura monástica. Eso explica por qué este mundo lleno de mitología que es la isla está también acompañado siempre de monasterios en piedra, castillos antiguos, fortalezas, las cruces célticas que están en los parajes verdes de Irlanda. Es una cultura realmente fascinante y se celebra San Patricio con el verde, ¿no? Se recuerda este color, que es el color de los irlandeses, ¿no? Es parte de la celebración ya popular, muy expandida en Estados Unidos por la presencia de población irlandesa desde el siglo XIX, en las grandes ciudades industriales. También está el símbolo del trébol, que San Patricio lo toma como ejemplo de la Trinidad para evangelizar, ¿no? Y la leyenda habla, ¿no?, de que él sería el que expulsó las serpientes de la isla, lo que también ha traído mucha tradición mitológica en torno a eso, pero fundamentalmente la serpiente, por el lugar que usaba en el mundo nórdico, celta, puede ser también una alegoría, ¿no?, del proceso evangelizador, de la eliminación del pecado de la isla, también de esta idea de la religión como una lucha mítica, ¿no?, y real, ¿no?, contra un otro, ¿no? Eso también es muy fuerte. No, realmente es una época, déjame reiterarlo, ¿no?, fascinante en la era medieval cristiana. El monacato celta es único, ¿no? Lo que se dio entre el 400, ¿no? Y podríamos decir hasta la aparición de los vikingos en la bahía de Lindisfarne, ¿no?, que es la primera temporada de la serie Vikings. Cuando llegan los vikingos a ese monasterio, podríamos decir, ahí se cierra un ciclo único en la cultura. Yo llamo a los oyentes, ¿no?, a que busquen el libro de Lindisfarne, busquen el monacato celta, revisen nuestro YouTube de la Red Cultural, por ejemplo, porque ahí tenemos muchas visitas a Irlanda y a distintos monumentos, ¿no? Es una época realmente fascinante. Sí. Guillermo, quisiera desviarme un poquito del tema, o sea, relacionado. ¿Qué parte de Irlanda es más católica actualmente? ¿Irlanda o Irlanda del Norte? La actual República de Irlanda, ¿no?, es católica, o sea, no es confesional, pero es un estado mayoritariamente católico, e Irlanda del Norte hoy día no es parte de la República de Irlanda, es parte del Reino Unido, ¿no? Es parte del mundo británico, y parte de la secesión también consiste en eso, ¿no?, que el mundo del norte, de Belfast, ¿no?, donde estaban los grandes astilleros durante la época de la Revolución Industrial, es un mundo anglicano, es un mundo que responde a Londres Mm. religiosamente. En cambio, el sur, ¿no?, incluyendo lo que era la gran ciudad de Dublin, el antiguo castillo vikingo que se instala ahí, ¿no?, en la costa, y luego Dublin va a ser el lugar de ocupación británica, ¿no? El castle, el castillo que se llamaba en Dublin, era el lugar del gobernador británico, que además era un extranjero, que siempre, nunca hubo un irlandés, diríamos, de gobernador. Eh, Irlanda, Dublin era también una forma de observar esta Irlanda del sur, que era rural, ¿no? Esta Irlanda podríamos decir también más pobre, con parajes de difícil cultivo, muy ganadero, y por lo tanto también más católica, ¿no?, y también más arraigada a lo que sería la tradición rural en este mundo mitológico, que les reitero, ¿no?, es realmente fascinante, ya sea con la poesía de cuando los irlandeses se separan de los británicos, y ya sea también por una cierta cultura popular que ha permeado en el tiempo. Exactamente. Exactamente, Guillermo. Guillermo, avancemos al día viernes 18 de marzo y nos vamos con algo, quizá un dato curioso, yo lo encuentro curioso, la verdad, que estamos recordando, pero es el primer sistema de buses públicos, o bueno, buses entre comillas. Bueno, y en realidad no, la idea de que los servicios en la vida urbana
están dados, no es así, ¿no? Es un elemento, como les reitero, propio del desarrollo material de las civilizaciones. Y esto fue una idea que nace en Francia, ¿no? La idea del transporte público, lo que sería la primera línea de buses de Caron en París, motivado por el gran pensador, teólogo, una de las figuras más fascinantes de la Francia moderna, que es Blaise Pascal, ¿no? Hoy día recordado como matemático, ¿no? Y la esfera de Pascal, pero en realidad fue un hombre que logra, ¿no? A través de su pensamiento entrar profundamente, ¿no? En el alma humana. Es un hombre, podríamos decir, preexistencialista, eh, y entre todas sus curiosidades no había pensado un servicio público. De hecho lo logra implementar, el duque de Poitou no se lo presenta a Luis XIV, y nace esta idea de un servicio constante, una ruta, diríamos, de buses, ¿no? de transporte público, de carruajes largos, eh, para que transportaran gente en un recorrido preestablecido. Eso es lo novedoso. No va a durar en el tiempo, de hecho nosotros mismos planteamos en la efeméride, ¿no? que esto se acaba, ¿no? en el mismo siglo XVII, y es porque era un servicio en realidad pensado para la nobleza, ¿no? Esta nobleza versallesca de la época de Luis XIV, que en realidad podía transportarse libremente, pero no había admisión ni de militares, ni menos miembros del tercer estado. Entonces, por lo tanto, no se convirtió en un servicio real hasta lo que va a ser después ya el transporte de sangre, es decir, los carruajes y diligencias propios de la era victoriana en el 19, en donde de ahí se van a establecer rutas fijas de locomoción, diríamos, ¿no? de carruajes fijos, ¿no? Y preestablecidos con horario, mostrando también lo que era la necesidad de una sociedad que va cambiando rápidamente, ¿no? Ya el carruaje no solo se vuelve una posibilidad de quien lo puede financiar, ¿no? Claro. Sino también se pueden ofrecer servicios a través de ello. Claro, la misma necesidad, la expansión de los trabajos, la gente que vivía más en la periferia necesitaba obviamente moverse, Claro. va todo relacionado. Entrando al fin de semana, Guillermo, un día 19 de marzo, recordamos el natalicio del explorador David Livingstone. O sea, y para mí, ¿no? Es recordar un personaje fascinante y una era fascinante, que es la era que mencionaba antes, la era victoriana, la era del Imperio Británico, esta era donde todavía el mundo está por descubrirse. Eso se acaba en el 19, ¿no? Hoy día nos sentimos que el mundo fuera un mundo abierto, que hay que seguir escarbando en él, ¿no? En general estamos acostumbrados o habituados al descubrimiento científico constante, y por lo tanto Livingstone es también parte de una era que está cambiando, muy moderna, pero todavía ¿no? Él es parte de este mundo colonial, el gran imperio británico. De hecho hará su carrera como médico y como teólogo, luego misionero, ¿no? cristiano, en la China de las guerras del opio, y Mm, después será enviado en una misión a África, porque África era el continente no conocido. Se le llamaba, y se le pone el nombre muy victoriano en esta época, del continente negro, no solo por la población ¿no? de la subsahariana, que era mayoritariamente negra, sino también porque el centro de África no se conocía. Era un misterio para la exploración. África había sido esencialmente cabotada en sus costas, pero no se había entrado eh, al actual Centroáfrica, ¿no? A lo que era el interior del río Congo, lo que eran las fuentes del Nilo. Y de hecho, Livingstone eh, va a ser parte ¿no? de una exploración a las fuentes del Nilo, descubriendo las famosas cataratas Victoria, ¿no? En honor a la reina la reina Victoria. ¿no? Y Victoria. esto es llegando a la actual Uganda, que fue parte del Imperio Británico. Esto es muy, muy al sur de Egipto. Eh, Siguiendo la tradición de grandes exploradores como Owen o como Francis Barton, que son francamente los grandes exploradores del 19. ¿Y por qué digo los grandes exploradores? Porque no solo hacían estos grandes descubrimientos, sino que en el mundo victoriano, que es un mundo en donde la clase media empieza a aparecer, el consumo de prensa pública, de revistas, de pasquines, empieza a aumentar de manera increíble. Lo que la gente quiere leer es una experiencia que los saque del mundo, de este mundo industrial, no de trabajo. Entonces leer sobre Livingstone, que remonta el Nilo por unas cataratas, ¿no? que llega a un verdadero lago en Centroáfrica, que ven animales y especies exóticas, era algo fascinante.
Y bueno, iba a ser muy, muy increíble cuando esta expedición, ¿no?, de la Royal Geographic Society, ¿no?, en la que descubren, ¿no?, las fuentes del Nilo, el doctor Livingstone se perderá, ¿no? Y será noticia mundial. Se ha perdido el explorador que todo el mundo ha seguido, ¿no?, porque sigue en la prensa. Y por lo tanto, el gobierno británico llama, ¿no?, y sobre todo, ¿no?, el New York Times Herald, ¿no?, porque no va a ser el gobierno, sino que al mismo tiempo va a ser un diario quien va a estar dispuesto a financiar su rescate, porque Mm. cubrir esa noticia implicaba una venta increíble. Y va a encontrar a un hombre que estaba dispuesto a adentrarse en África, una África que sí no tenía camino, que tenía ríos inexplorados, que no se sabía hasta qué punto eran navegables. Eh, la muerte por malaria era segura para la mitad de la expedición, ¿no? Y por lo Chuta. tanto va a aparecer el famoso Stanley, el explorador, que era norteamericano, luego se nacionalizará británico y lo encontrará, ¿no? Lo encontrará, ¿no?, en, un famoso pueblo, ¿no?, en la década de los 70, en Ujiji, que se llamaba, ¿no?, en toda la zona del septentrión de África, lo que sería la actual Tanzania, que esta era una zona muy, muy poco explorada, y famoso, ¿no? Es la expresión de Stanley al encontrar a este hombre blanco y que ya llevaba años viviendo entre los nativos y le dice, Doctor Livingstone, I suppose, ¿no? En una expresión muy británica, ¿no?, manteniendo la calma. Eh, y por lo tanto, Livingstone pasará a la historia como el modelo del explorador, además del hombre de ciencia desinteresado, además del ejemplo de el hombre en las colonias, el hombre blanco en el colonialismo, porque era muy bueno, creía en la civilización de estos pueblos, creía en su cristianización, y estaba convencido que el trato hacia los nativos debía ser justo y bueno. Quizás cosa que no sucedía, por ejemplo, con Stanley, que va a pasar también a ser una celebridad, y él sí después va a participar en expediciones coloniales donde se va a abusar de los indígenas de manera Mm. masiva, ¿no? La esclavización en la práctica, ¿no?, para transportar expediciones, ¿no? Un mundo muy, muy terrible que se va a dar ahí en Centroáfrica, pero Livingstone de alguna manera vive en la memoria del mundo anglosajón, pero también el nuestro, ¿no? Ha pasado a la cultura popular de muchas maneras. Guillermo, Livingston, ¿cuántos años estuvo desaparecido? Mira, yo sé que lo descubrieron el año 71 y la expedición empieza a mitad de los 60, así que por lo tanto va a estar alrededor de 5 o 6 años desaparecido, y desaparecer en la década de los 60 del siglo XIX implicaba que pudo haber muerto por malaria, pudo haber recibido un flechazo, pudo haberse perdido, eh, eh, y Ah, buscarlo, además, era una locura, era la- otra gran expedición, prácticamente, o sea, ir a buscar, era como buscar literalmente una aguja en un pajar. totalmente. Impresionante. Guillermo, para terminar la semana, recordamos día 20 de marzo la publicación de la novela emblemática La cabaña del tío Tom. Recordamos aquí a quien también lo publicó, esta persona que podemos ver aquí, Sí. esta Claro, ¿no? En señorita. la década de los 50, ¿no? Harriet Beecher Stowe, ¿no? Stowe, en realidad va a pasar, ¿no? O va a ser más reconocida la historia de su novela, ¿no? La cabaña del tío Tom, pero también ella representa no solo un acto de vanguardia por el hecho de ser una mujer, sino también el posicionamiento ideológico de lo que podría ser el patrimonio espiritual de los Estados Unidos. Eh, el antiesclavismo, ¿no? La cultura abolicionista que se va a dar en el siglo XIX, en esta república que tiene que vivir en la contradicción de tener esclavos, mientras que es la tierra de la libertad, van a ser de su seno más religioso. Eh, de alguna manera, el antiesclavismo y la cultura en la cual va a escribir Stowe eh, es una cultura que está muy marcado por la libertad religiosa. Es decir, así como yo tuve libertad de espíritu, de ahí viene la idea, hasta el día de hoy, ¿no?, de la cultura más religiosa del mundo, que es los Estados Unidos. No, no hay país que tenga más religiones en el mundo. Eh, de alguna manera, tener esclavos era el símbolo más patente, ¿no?, de alguna manera limitar la libertad, no solo por lo horrible de la institución de la esclavitud, sino porque
cercaba o cercenaba espiritualmente a las personas. Eso es lo que está detrás, ¿no?, del conflicto abolicionista. Por lo tanto, de alguna manera la novela del Stowe va a calar muy hondo en el espíritu de la Unión, pero también en el sur de Estados Unidos, porque no solo se presenta una idea de universalidad cristiana, porque es contradictorio a la religión, la esclavitud, sino porque la tierra de la libertad, reitero, debe asegurar esa libertad de conciencia en todos. Es un valor que hasta el día de hoy sobrevive en los Estados Unidos, ¿no? Es fundamental, porque hay que recordar que los Estados Unidos es un país que nace al alero de la religión, ¿no? Son disidentes religiosos los que escapan a No, sí, Norteamérica, claro. ¿no? Y fundan la famosa colonia en Plymouth y luego en Massachusetts, ¿no? Y lo que vamos a conocer como las 13 colonias. Eso hasta el día de hoy sigue siendo un factor relevante, ¿no? Hoy día gran parte del fenómeno libertario, diríamos, en Estados Unidos, nace de convicciones religiosas. Eso es muy, muy interesante. No solo el abolicionismo, después lo que va a ser la gran historia, ¿no?, y larga historia, y muchas veces conflictiva historia de los derechos civiles, está asociada al fenómeno religioso. Fueron pastores bautistas, fueron grupos también muchas veces disidentes al interior, ¿no? La disidencia religiosa también es una libertad que en Estados Unidos se cultiva mucho. Por lo tanto, reitero esto porque también es una manera de explicar los fenómenos más allá de que había esclavitud y por lo tanto a la Unión no le gustaba y nació una guerra civil contra el sur. No, más bien había un conflicto profundamente central en lo que era la vida de esta democracia y esta república. No por nada cuando Harriet Beecher, ¿no?, Stowe se encuentra con Abraham Lincoln, ¿no?, le dice: es usted la señorita que ha iniciado este gran conflicto en medio de la guerra civil, bromeando. Porque de alguna manera usted con su novela de alta circulación, hay que recordar también, al igual que en la era victoriana, en el 19 norteamericano, la circulación de pasquines, de periódicos, de información era muy, muy alta. La gente estaba deseosa de saber qué pasaba en el mundo y en otros espacios, ¿no? Y en la cabaña del tío Tom va a circular de alguna manera como una novela moralizante, ¿no? Y que va a motivar, ¿no?, gran parte de la ideología que está detrás del conflicto. Sí, de hecho mismo, eso estaba pensando, estaba bueno, revisando la fecha en vivo. Y claro, la novela es publicada prácticamente 14 años antes del inicio oficial del conflicto de Sí, la guerra de sucesión o guerra civil norteamericana. claro. Entonces, claro, Eso pensaba, es nos como habla, 14 ¿no? años desde la Pero te publicación. reitero, ¿no? Te reitero, si esto hubiera sido un problema solo de somos la tierra de la libertad y tenemos esclavos y eso por lo tanto es contradictorio, una novela no cala en las personas por ese tipo de contradicciones. Ya Claro. estamos acostumbrados a ver en política muchas contradicciones. La gente más bien puede vivir con ellas. Lo que la gente no puede vivir es con contradicciones espirituales. Y posiblemente esa libertad de espíritu que en Estados Unidos se va a cultivar desde el día uno, ¿no?, es lo que va a ser la guerra de secesión como el gran conflicto, ¿no? Para ellos es el gran conflicto bélico hasta el día de hoy, porque es el gran conflicto bélico que sucede entre norteamericanos y sucede en territorio, ¿no?, norteamericano. Eso también marca, ¿no? Y nadie podría negarlo hasta el día de hoy, Exactamente, ¿no? Guillermo. Bueno, Guillermo, damos terminado la revisión de esta semana. Como siempre, agradecer a la gente que nos escucha, que nos comparte, a la Sí. gente que atenta, que siempre nos ve. Tenemos ahí, yo siempre estoy atento a los comentarios de la gente, aunque no lo crean, Exacto, revisando los comentarios, ver qué cosas podemos adaptar, ir mejorando, obviamente, y se agradece profundamente. Guillermo, totalmente. agradecer nuevamente tu participación, ya prácticamente fija en este programa. Se agradece, No, obviamente, encantado, también siempre. a Red Cultural por, bueno, por siempre facilitar estas láminas, facilitar también los links para la gente que le guste buscar más información sobre lo que hablamos. Y Totalmente. bueno, agradecer también al espacio del canal del Nacional Libertario que nos entrega a nosotros esta media horita para hablar de cosas fuera de la política y fuera Exacto. de la actualidad y estas gotitas de cultura. Así que, bueno, Así. Guillermo, muchas gracias. Si quiero Muchas gracias a ti, Pablo. un mensaje a la gente antes de despedirte. Obvio, ¿no? Reitero, ¿no?, lo agradecido, ¿no? Sobre todo por los comentarios, agradecemos mucho también las sugerencias, estar atento, ¿no? Eso nos importa mucho, saber qué temas tocar.
tenemos que cubrir la semana y por lo tanto a veces cuesta, pero siempre es interesante ver qué cosas nuevas podemos hablar. Los invito, ¿no?, a revisar los links que nosotros podemos compartir abajo de la descripción, visitar Red Cultural en YouTube, ven, tenemos mucho material liberado, clases, charlas, conferencias, profesores nacionales e internacionales, y por lo tanto, lo importante, ¿no?, y eso hay que agradecer al Nacional Libertario, este espacio en que podemos hablar de cultura, de historia, irnos más atrás en el tiempo, ¿no?, más que la contingencia. Exactamente, desconectarnos un poquito. Bueno, Guillermo, terminamos este capítulo. Muchísimas gracias. Y bueno, y estamos Gracias a hablando y nos ti. estamos viendo entonces la próxima semana. Nos vemos. Sí. Muchísimas gracias a la gente, que tengan una excelente semana y hasta pronto.